Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos el fascinante mundo del drama, el romance y las intrigas que nos ofrece la televisión superíndice 3N turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos encanta: corazones rotos, segundas oportunidades y, por supuesto, el caballero de brillante armadura que llega justo a tiempo para salvar el dúa. Vamos a analizar esas series donde el desamor es la chispa que enciende la llama de nuevas historias y donde, a veces, la persona que menos esperamos se convierte en nuestro mayor apoyo. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gustan los vídeos sobre series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Tenemos muchísimas series por descubrir y analizar juntos. Y ahora vamos a hablar de esos dramas turcos donde Hande sufre una devastadora decepción superíndice 3N, Hakan decide seguir adelante y Kerem aparece como el copyright roe inesperado. Rense para el drama. La televisión superíndice 3N turca, con su explosión superíndice 3N de color, pasión superíndice 3N y melodrama, ha conquistado los corazones de audiencias en todo el mundo. Y si hay algo que las series turcas saben hacer bien, es jugar con nuestras emociones. La FU superíndice 3 Mula es sencilla pero efectiva, una protagonista femenina fuerte, a menudo interpretada por la talentosísima Hande Erupar Rafael, un Galu N con un pasado tortuoso, un rival que complica las cosas y por supuesto, el infaltable Corazu superíndice 3N roto que da inicio a todo el torbellino emocional. Hoy nos enfocaremos en un patrón superíndice 3N recurrente que hemos observado en varias series turcas, un esquema que podríamos llamar, en broma, el complejo Hande Hakan Kerem. Se trata de una situación superíndice 3N donde nuestra querida Hande, ya sea interpretando a Eda, Hayat o Selin, sufre una dolorosa decepción superíndice 3N amorosa a manos de un personaje que llamaremos Hakan, que puede ser Serkan, Murat o Ali. Este Hakan a menudo la olvida rápidamente, ya sea por su propia inmadurez, por circunstancias externas o simplemente por no comprender la profundidad de sus sentimientos. Y entonces, en medio de la tormenta emocional, aparece un Kerem, que puede ser el mismo Serkan transformado, un amigo inesperado o incluso la propia Hande empoderada, para rescatarla de su dolor y mostrarle que el amor verdadero y la felicidad es a la vuelta de la esquina. Este patrón superíndice 3N, aunque simplificado, nos permite analizar temas profundos que resuenan en el público: la importancia del amor propio, la resiliencia ante la adversidad, la capacidad de perdonar y la búsqueda de la felicidad autocopyrightica. La primera serie que quiero mencionar, y que encaja perfectamente con este patrón superíndice 3N, es Asteriscos en U con diéresis al cap asterisco. Su copyright que muchos la conocen y la aman, pero es un ejemplo clásico de una protagonista, Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, que sufre una gran decepción superíndice 3N amorosa. El geu copyright nero es comedia romántica, pero tiene sus buenos momentos de drama. La trama, para los que no la conocen, gira en torno a Eda, una joven florista llena de sueños más menos que pierde su beca para estudiar en el extranjero debido a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Por una serie de eventos, terminan fingiendo estar comprometidos. Pero aquí no hay cuento de hadas desde el principio. La relación superíndice 3N entre Eda y Serkan comienza con una tensión superíndice 3N palpable, un tira y afloja constante alimentado por el orgullo y la desconfianza. Serkan, un hombre de negocios frío y calculador, ve a Eda como una herramienta para lograr sus propios fines, mientras que Eda, aunque resentida por la copyright perdida de su beca, se siente atraída por la inteligencia y el carisma de Serkan. En este caso, la decepción superíndice 3N amorosa original no es una infidelidad, sino una situación superíndice 3N con un superíndice 3 mica que la obliga a depender de Serkan. Sin embargo, a lo largo de la serie, Eda experimenta momentos de profundo dolor y vulnerabilidad, sintió copyright dose utilizada y manipulada por Serkan. Es importante recordar la fragilidad de Eda. Su sueño más menos o de estudiar en Italia, su futuro, depende de Serkan, y se siente herida porque cree que le está quitando sus opciones. Esto la pone en una posición superíndice 3N vulnerable, que es aprovechada por Serkan. La serie explora CU superíndice 3 ambos personajes aprenden a confiar el uno en el otro y a enamorarse verdaderamente, superando sus propias inseguridades y miedos. La química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin es innegable, y eso se traduce en una interpretación superíndice 3N autocopyrightica y conmovedora de sus personajes. ¿Por qué copyright es relevante para el tema? Porque vemos a Eda sufrir,
a Akan inicialmente actuando de manera fría y distante, casi olvidando el impacto que tiene en la vida de Eda. Y finalmente vemos Zeu superíndice 3 Mo Kerem. Bueno, en realidad Kerem es Serkan, pero su personaje evoluciona y se convierte en el apoyo que Eda necesita, rescatu, dola de su propia desesperación superíndice 3N. Serkan, al principio un hombre obsesionado con el trabajo y con dificultades para expresar sus emociones, se transforma gradualmente en un hombre capaz de amar y de comprometerse. Aprende a valorar la espontaneidad y la alegría que Eda trae a su vida, y se convierte en su mayor defensor. Además, un dato interesante es que la química entre Anderu Rafael y Kerem Bursin traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real, aunque lamentablemente ya no están juntos. Su relación superíndice 3N, aunque breve, fue un torbellino medio tico que alimentó superíndice 3 a UNMU, es la popularidad de la serie. La siguiente serie que quiero analizar es Asterisco Aik Laftanan Lamaz Asterisco. Esta es otra comedia romántica con toques de drama, protagonizada por Anderu Rafael y Burak Deniz. Ande interpreta a Hayat Uzun, una joven que busca trabajo en Estambul y que por una confusión superíndice 3N, es confundida con otra persona y contratada en una importante empresa textil. La sinopsis es que Hayat se hace pasar por Suna, la hija de una amiga de la madre de Murat, y comienza a trabajar como asistente personal de Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa. La trama se complica cuando Hayat y Murat se enamoran, pero deben superar una serie de obstáculos, incluyendo la verdadera identidad de Hayat y los secretos familiares que los rodean. La mentira inicial de Hayat se convierte en una bomba de tiempo que amenaza con destruir su relación superíndice 3N con Murat. En esta serie Hayat sufre varias decepciones amorosas. Aunque Murat no la engau más menos a directamente con otra persona, su comportamiento a veces es impulsivo y hiriente, lo que lleva a Hayat a sentirse insegura y a dudar de sus sentimientos. Murat, un hombre exitoso pero con problemas de confianza, a menudo se muestra celoso y posesivo, lo que dificulta que Hayat se sienta segura en la relación superíndice 3N. En cierto momento Hayat descubre el verdadero pasado de Murat y un engau más menos o que involucra a su familia, lo que la lleva a terminar la relación superíndice 3N. La devastación superíndice 3N de Ande es por descubrir una verdad dolorosa. Akan, que Seru a Murat, no la olvida con otra, pero su comportamiento la da un más menos a. ¿Q copyright N la rescata? En este caso, no es un único personaje, sino su propia fortaleza y la ayuda de sus amigas. Hayat es una mujer independiente y decidida que a pesar del dolor, decide seguir adelante y luchar por sus sueños más menos os. Ella se niega a ser víctima de las circunstancias y se empodera para construir su propio camino. Eventualmente Murat reconoce sus errores y lucha por recuperar el amor de Hayat. Aprende a controlar sus impulsos y a confiar en Hayat, demostrándole que estuvo dispuesto a cambiar por ella. Un dato curioso es que esta serie fue muy popular en AMU Copyright Rica Latina, especialmente en Argentina, donde tuvo un gran con diéresis copyright sito de audiencia. La historia de Hayat, una joven humilde que lucha por sus sueños más menos os, resonó superíndice 3 con el público latinoamericano, que se identificó superíndice 3 con su perseverancia y su espíritu de superación superíndice 3N. Pasemos ahora a Asterisco Gunea Jinkzlar Asterisco. En esta serie la Ande en cuestión superíndice 3N Seru a Selin Ilmaz, interpretada por Anderu Rafael. Aunque la serie tiene un elenco coral, la historia de Selin es particularmente relevante para nuestro tema. El Geu Copyright Nero es drama juvenil con toques de romance y misterio. La trama se centra en Guneay, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas, Nazl, Selin y Peri. Un día Guneay conoce a Aluk Mertoilu, un rico empresario, y se enamoran. Deciden casarse y mudarse a Estambul, donde las hijas de Guneay se enfrentaron a nuevos desafíos y secretos familiares. La llegada de las chicas a la lujosa vida de los Mertoilu desata una serie de conflictos y rivalidades. En esta serie, Selin experimenta una serie de desengaños más menos os amorosos y traiciones. Su relación superíndice 3N con Ali Mertoilu, interpretado por Tolga Sarta, es turbulenta y llena de altibajos. Ali es un chico problemático con un pasado oscuro, y su comportamiento a menudo hiere a Selin. Además, Selin tiene que lidiar con los celos y las intrigas de otras chicas que también copyright N enamoradas de Ali. La relación superíndice 3N entre Selin y Ali es un torbellino de emociones intensas, marcada por la pasión superíndice 3N, la desconfianza y el dolor.
En este caso, Hakan no la olvida con otra, sino que su inestabilidad emocional la da un más menos a constantemente. Selin sufre mucho por el comportamiento de Ali, quien la ama pero no sabe CEU superíndice 3 mo demostrarlo de manera saludable. Ali, atormentado por su pasado, tiene dificultades para comprometerse y a menudo se comporta de manera autodestructiva, arrastrando a Selin en su espiral descendente. Q copyright N la rescata. AQ el Kerem Seru a la propia Selin y su capacidad de resiliencia. Aunque Ali la lastima, Selin aprende a amarse a sí misma y a no depender de la aprobación superíndice 3N de los DMUS. Ella se convierte en su propia salvadora y encuentra la felicidad en su independencia y en sus propios logros. Selin aprende a valorarse a sí misma y a no permitir que Ali la defina. Se enfoca en sus propios sueños más menos y aspiraciones, y se convierte en una mujer fuerte e independiente. Un dato interesante es que esta serie fue el primer papel protagu superíndice 3 Nico de Ande Eru Parrafoel y la catapultó superíndice 3 a la fama. Su interpretación superíndice 3N de Selin, una joven vulnerable pero decidida, cautivo superíndice 3 al público y la consolidó superíndice 3 como una de las actrices prometedoras de Turquía. Es importante ser más menos hablar que el patru superíndice 3N ande devastada, Hakan olvida, Kerem al rescate, es una simplificación superíndice 3N para propu superíndice 3 sitos de este vídeo. En realidad cada serie tiene sus propias complejidades y matices, y los personajes evolucionan de maneras diferentes. Sin embargo, este patru superíndice 3N nos permite identificar un tema recurrente en las series turcas, la importancia del amor propio, la resiliencia y la capacidad de superar las decepciones. Las series turcas nos recuerdan que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Y que incluso en los momentos oscuros, siempre hay esperanza de encontrar la felicidad. Además, vale la pena mencionar que la popularidad de las series turcas ha crecido exponencialmente en los últimos aún más menos os. Esto se debe a varios factores, incluyendo la calidad de la producción superíndice 3N, las historias emocionantes y los actores talentosos. Las series turcas también copyright N exploran temas universales como el amor, la familia, la amistad y la lucha por la justicia, lo que las hace atractivas para audiencias de todo el mundo. Las series turcas ofrecen una visión superíndice 3N fascinante de la cultura turca, con sus tradiciones, valores y costumbres. Por último, quiero mencionar una serie que, aunque no tiene a Hande Eru Parrafoel como protagonista, comparte el espíritu de nuestro tema, Kiral Kaik ***. Esta serie, protagonizada por Elu Parrafo Insangu y Barardu Parrafo, cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que acepta un trato para enamorar y casarse con Umer y Grados Pliku Parrafo y un exitoso diseu más menosador de zapatos. Defne, presionada por las deudas de su familia, se ve obligada a aceptar la oferta de Neriman, la tua de Umer, quien le ofrece una gran suma de dinero a cambio de llevar a cabo el plan. En esta serie, Defne sufre la decepción superíndice 3N de ser utilizada y engau más menosada. Aunque Umer no la engau más menosa directamente con otra persona, Defne se siente culpable por el trato que aceptó superíndice 3 y por ocultarle la verdad a Umer. Esto la lleva a experimentar sentimientos de culpa y vergüenza. Defne vive atormentada por la mentira que estuvo viviendo, y teme que Umer la abandone si descubre la verdad. ¿Q copyright N la rescata? En este caso, es el amor genuino de Umer y la honestidad de Defne. A medida que se enamoran, ambos personajes aprenden a confiar el uno en el otro y a superar sus propios miedos e inseguridades. Finalmente Defne confiesa la verdad a Umer, quien la perdona y la ama incondicionalmente. Umer reconoce el sacrificio que Defne hizo por su familia, y admira su honestidad y su valentía. Su amor se fortalece a pesar de la adversidad. Un dato curioso es que esta serie fue un gran con diéresis copyright sito en Turquía y en varios países de Europa del Este. La historia de Defne y Umer, un amor nacido de una mentira pero que se transforma en algo verdadero y puro, cautivó superíndice 3 al público y la convirtió superíndice 3 en una de las series populares de la televisión superíndice 3N turca. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de series turcas donde el desamor es el catalizador de nuevas historias y donde el Kerem, de turno siempre aparece para rescatar el corazón superíndice 3N herido de la Ande. Recuerden que estas series son solo ejemplos y que hay muchas otras que podrán encajar en este patru superíndice 3N.
Los dramas turcos con su Pasiu Superíndice 3N desbordante y sus personajes complejos, nos invitan a reflexionar sobre el amor, la vida y la búsqueda de la felicidad. Me encantaría saber L de estas series es su favorita y Q copyright opinan de este tema. Dejen sus comentarios abajo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó Superíndice 3 y compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas. Y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por ver y hasta la Superíndice 3.